Muy buenas noches. Aquí un día más en El Derecho en sus manos. Es un gusto compartir con todas las personas que nos escuchan y nos ven por este medio, y reconocer también el esfuerzo que este año hemos hecho de la mano con Voces por Media Calle, del cual formamos parte y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. En un segundo lugar, quiero felicitar a Alexa por el premio que va a recibir a nivel global. Yo creo que es un reto importante que la obliga a tener aún más retos, Alexa. Y es un gusto compartir con usted. Sé que algunos otros y otras costarricenses también muy distinguidos y que están en proceso de evolución, aunque algunos son muy consolidados, pues también en el caso de las personas jóvenes, pues se valoraron el hecho de que haya gente que tiene un potencial que va en crecimiento y a usted la incluyeron. Buenas noches, Alexa. No me hago más en este tema. Muchas gracias, Álvaro. De verdad, muy agradecida y muy contenta por el premio. Hoy tenemos el último programa del año. Definitivamente muy agradecidos con la audiencia. Los Burnoutas pues han sido muy leales con nosotros. Nos acompañan desde siempre. Y bueno, por ser el último programa del año, tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos al licenciado Juan Pablo Lara. Él se graduó de la UCR, cuenta con más de 5 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras en áreas como derecho comercial, corporativo, consumidor, competencia, telecomunicaciones, entre otros. Ha trabajado en grandes bufetes como Pragma y actualmente labora para Facio y Cañas, desempeñándose además como abogado in-house de Repretel. Muy buenas noches, Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches, don Álvaro, Alexa, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, sí, más bien para nosotros es un honor, Juan Pablo, que nos acompañes. Te comento, en esta época de Navidad, y para que también los binautas que nos ven, nos siguen, tengan muy presente, hay muchas emociones de alegría, y también la gente, pues, los que trabajan en el sector público y en buena parte del sector privado reciben sus aguinaldos, ¿verdad? Los que no, también recibimos honorarios y cambiamos el destino de lo que usualmente consumimos por otras cosas. Entonces, cuando hablamos de temas como este, ¿verdad? Nos damos cuenta que para la Navidad ocurren cosas interesantes. Se oyen que hay muchas ofertas en la temporada, que esto tiene descuento, que esto no tiene, se mantiene precio regular, pero sí hay muchas cuestiones que tienen que ver con descuentos en esas ofertas. Además, uno ve, y esto no es un comercial para el comercio en general, pero digamos, muchas cosas todavía tienen ofertas ampliadas después del 26 de diciembre, ¿verdad? Entonces, cuando hay ofertas, algunas cosas, y ya aterrizando en los puntos que tienen que ver con esta parte consumidor, algunas personas dicen, bueno, yo voy a comprar esto, pero le dicen, no, eso no tiene garantía, o eso, entonces, se puede cambiar un producto con descuento, le dicen en los comercios algunos que sí, otros que no, muchas veces queda, y eso lo he percibido como consumidor honestamente, casi que al arbitrio ni siquiera de la empresa ni de negocio, del dependiente, ¿verdad? Que nos atiende. Entonces, para empezar, Pablo, que nos hables un poco de esta parte, ¿verdad? De la garantía y la oferta, digamos, en un primer plano. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, es un programa muy oportuno el tema que eligieron, ya que estamos en esta víspera donde hay dinero en la calle, la gente está comprando sus regalos, pensando en estas compras, ¿verdad? De Navidad. Entonces es importante estar informado de cuáles son los derechos que nos asisten como consumidores y también en caso que algún comerciante esté viendo, ¿verdad? Alguna empresa que esté viendo el programa, es importante saber que hay normativa que hay que respetar y esta normativa no hay que verla como una obligación, digamos, sino que es una forma como de atraer a nuestros consumidores, de darles confianza a la hora de realizar sus compras. Entonces, espero que el programa sirva
para generar bastante información y confianza en las personas con la información con los derechos que les asisten. En esta fecha sí, hay muchas promociones, ¿verdad? Los consumidores tratan de atraer la mayor cantidad de consumidores, de generar ventas, ¿verdad? Entonces, incluso en esta fecha encontramos bastantes promociones. Es importante entender porque por más que sea una promoción, eso no cambia de forma alguna los derechos del consumidor. Siempre todo producto tiene una garantía mínima. Esa garantía el consumidor tiene que respetarla, aunque sea un producto en descuento o una promoción, siempre hay una garantía mínima. Es importante que el consumidor esté enterado de que puede haber la garantía mínima, ¿verdad? Que son de 30 días hábiles desde que adquiere el producto, pero también es importante que se informe cuando el comercio ofrece una garantía mayor o ofrece lo que son políticas de cambio, ¿verdad? Hay que recordar que aquí en Costa Rica no tenemos regulado lo que es el derecho al cambio, ¿verdad? Como es en otros países. O sea, si yo compro un producto y ya no lo quiero, ya al día siguiente no es que pueda ir a cambiarlo, ¿verdad? Como si, bueno, vemos en otros países como Estados Unidos. Aquí, si yo compro un producto, yo puedo aplicar lo que es el derecho de garantía por fallas, ¿verdad? Defectos de fábrica, pero no porque ya no lo quiero, ni porque me gasté plata que no debía haber gastado en ese producto. Eso no funciona así aquí, ¿verdad? Pero sí es importante que el consumidor se entere, digamos, del plazo de garantía, que es de 30 días mínimo, ¿verdad? Pero el comercio puede ofrecer más días. Si ofrece más días, no hay problema, pero no puede ofrecer menos de los 30 días de garantía. Una pregunta, perdón, Alexa, que va derivada, ¿verdad? O sea, te voy a preguntar una opinión casi que jurídica, pero tal vez para que los minados... O sea, en esos países donde es ampliada, digamos, las posibilidades de los consumidores, ¿es algo positivo o no necesariamente? Porque muchas veces, digamos, incluso uno va, digamos, en productos un poco más sofisticados, te dice, usted va y lo compra, pero si paga la garantía internacional, le cuesta tanto, que a veces la garantía internacional, pues es interesante, pero también no es indispensable. El rato mejor dice uno, bueno, me falló, tendrá algún costo, pero mejor me voy y me compro otra vez el producto ese o el de la competencia, porque si fue... Entonces, ¿qué opinas yendo por ese lado, Juan Pablo? Sí, bueno, digamos, yo sí tengo la opinión de que los temas de derecho del consumidor cada vez se van complicando más, ¿verdad? El otro año vamos a tener temas como es la vacuna, ¿verdad? Temas donde ya la globalización no se hace con lo que dice don Álvaro, ¿verdad? Compras con carácter internacional, garantías internacionales. Entonces, va a depender mucho, digamos, de la naturaleza del producto, ¿verdad? No es lo mismo pagar una garantía internacional por un producto que no lo vale, a como lo puede ser un seguro internacional, ¿verdad? O una garantía de algo muy sofisticado. Pero sí, esas normas más ampliadas, esos derechos más ampliados a favor de los consumidores, benefician mucho a los consumidores, pero sí es importante que las empresas cuenten con una asesoría, ¿verdad? Porque recordemos que siempre está el abuso del derecho, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. Por ese lado es importante contar con una buena asesoría. Bueno, ahí nada más para terminar la pregunta, Alexa, perdón, porque usualmente llevamos un ritmo diferente, pero No hay problema. y Juan Pablo, eso quiere decir que estoy de acuerdo, o sea, hay una parte empresarial que hay que proteger y también una educación que habría que generar. Claro. Aquí voy a hablar como costarricense, yo creo que no tenemos esa disciplina. Yo me imaginaría, y aquí espero equivocarme más bien, me imaginaría una porción importante de la población con ese tipo de garantía. Ah, no, yo hoy me compro un teléfono y mañana lo devuelvo, y voy y compro un teléfono a la otra empresa y mañana lo devuelvo, y se crea esa parte de abuso del derecho. O sea, creo que ahí también habría que defender un poco a las empresas, o mucho, ¿verdad? Para que sí, o sea realmente, voy a poner el ejemplo, Alexa se fue y se compró el celular nuevo, y no le gustó, cuando ya lo empezó a funcionar, y dirá así, bueno, es porque realmente no reúne mis expectativas, lo voy a volver. Aquí en Costa Rica yo creo que sería bueno hacerlo un híbrido donde digan, bueno, usted lo devuelve, pero pierde un 25% del costo, ¿verdad? Para que también la gente no lo tome como algo muy poco serio. O sea, realmente habría que respaldar a la ciudadanía en eso. Perdona, Juan Exacto, Pablo. sí, exacto, es que es una figura que se presta mucho para ese tipo de abusos de derecho,
pero lo importante es que esté, digamos, si el comerciante lo da, que esté bien regulado, ¿verdad? Y que sea, lo importante aquí, siempre la palabra clave es información suficiente para el consumidor. Entonces, si le vamos a dar un derecho extendido o un derecho de cambio del producto, sí necesita necesariamente estar bien regulado. Sí lo tenemos, es importante para lo que es comercio electrónico y ventas a domicilio. Ahí sí tenemos lo que es el derecho, la política de devolución, el derecho de retracto. Yo sí podría retractarme de una compra realizada en línea o cuando ventas a domicilio. Entonces, en esos casos, lo que recomendamos es que siempre esté bien reglamentado y que esté claramente identificado cómo se procede y todos los elementos importantes para que el consumidor tome su decisión. Y no se trata que todos los consumidores empiecen a comprar solo en línea, ¿verdad? Perdón, Alexa, ¿y ahora sí? Yo creo que en tiempos de pandemia a eso vamos, ¿verdad? Definitivamente el comercio en línea es lo que está ahorita en tendencia para evitar los aforos en los centros comerciales. Ahora que Álvaro hablaba del tema de las garantías extendidas en Estados Unidos, eso pues hasta cierto punto es un tema de cultura, porque he visto mucho costarricense que va a Estados Unidos y dice, bueno, es que si yo compro unas botas, las usé para ir a la nieve, por decirte algo, y después quiero ir a devolverlas, saben que les van a devolver la plata o se los van a cambiar por otra cosa. Los gringos no tienen esa cultura de hacer ese tipo de cosas. No, exactamente, la cultura es muy Realmente diferente. es un tema de cultura. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a tener que regular la cultura. No, aquí el Ministerio de Economía sí hace una labor muy importante en lo que es educar al consumidor. Hacen muchas campañas y constantemente están dando información precisamente para esto, para que el consumidor tenga conocimiento de sus derechos y que las empresas conozcan exactamente qué es lo que deben cumplir. Ahora, Juan Pablo, nos decías que la garantía es de 30 días, la legal, pero ¿esos días son hábiles o naturales? Son días hábiles. Siempre, aquí hay que entender que siempre va a ser lo que proteja más al consumidor. Entonces, son días hábiles. Ok, de acuerdo. Perfecto, no, está interesantísimo. Siguiendo esa misma línea, porque este primer punto pensamos que iba a ser muy, muy rápido, pero más bien fue como para calentar motores de algo que de verdad Sí. podría llevarse muchas horas en discusión. Hasta hay cursos completos de derecho al consumidor. Sí, claro. Hay, digamos, comisiones del consumidor. Hay mucha gente que está hablando por los derechos. Incluso, tal vez la gente no se imagina, algunos de los que estamos interrelacionados al área jurídica, hasta las mismas empresas también tratan de que, digamos, a veces algunos hasta de sus abogados participen en este tipo de actividades. A veces también, y es la parte que no nos gusta a los ciudadanos, también existe ofertas, pero ofertas con publicidad engañosa, etcétera, y que nacen de la publicidad. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa parte y cómo visualizarlo para decir, bueno, aquí hay un tema en que puede haber publicidad engañosa y ahí es que el consumidor consuma como tal y gaste y después ve a ver las instituciones financieras cómo le cobran, si pagó con tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, también un poco de eso nos gustaría saber, Juan Pablo. Sí, sí, claro, eso es muy importante. Vamos a ver lo que es lo que es la publicidad, ¿verdad? El reglamento lo define como requisito en la publicidad, y esto quiere decir que la publicidad que realizan los comercios para atraer consumidores no debe de forma alguna inducirlo a error, engaño o confusión, ¿verdad? Son tres cosas distintas. Entonces, como les decía antes, el derecho consumidor, la palabra clave siempre es información al consumidor, que el consumidor esté bien informado de todos los elementos que sean necesarios para que tome su decisión de consumo. La decisión de consumo es esa decisión de yo quiero comprar esto, ajusta mis necesidades y cuento con toda la información necesaria para esta decisión. Pero no se queda solamente en lo que indicaba don Álvaro, lo que es el tema del financiamiento. Muchos comercios, el financiamiento lo podemos hacer a través de un tercero, ¿verdad? A través de una tarjeta, por ejemplo, o a través del propio comercio nos pueden financiamiento. Ahí es muy importante que el consumidor esté informado y que el comerciante se asegure de informar completamente de elementos muy importantes, ¿verdad? La tasa de interés, si es una compra a cuotas, los beneficios que puede tener su compra. Eso es muy importante que el consumidor se asegure
de tener claridad en cuanto a esos elementos y que el comerciante los ponga a su disposición, ¿verdad? En cuanto a derecho a información, también es importante que cuando se realiza publicidad, ¿verdad? Que lo que son las promociones, digamos, muchas veces encontramos lo que es, aplican restricciones, ¿verdad? Es importante que esas restricciones estén al alcance del consumidor, que el consumidor tenga acceso a ellas y revisarlas. Eso es parte de su decisión de consumo. Muchas veces podemos encontrar casos en los que se realiza una promoción, pero el consumidor no tenía certeza acerca de los elementos para poder comprar a partir de esa promoción, o de forma alguna me induce un error. Entonces, esa sería una violación a lo que establece la normativa de consumidor en nuestro país, lo cual es sancionable por parte de la Comisión Nacional del Consumidor, ¿verdad? Es importante recordar que en ese tema tenemos un órgano que tutela los derechos de los consumidores, ¿verdad? Al cual se puede acceder para temas de garantía, temas de falta de información, es publicidad engañosa, ¿verdad? Cuando se me induzca error de forma alguna. Y la Comisión Nacional del Consumidor tiene la potestad para ordenar la rectificación de la publicidad, ¿verdad? Las promociones, además de imponer multas, las cuales empiezan en 10 salarios base. Entonces es muy importante velar por cumplir con todo este derecho de información del consumidor. Muy bien. Ahora, a mí me ha pasado, me imagino que a más de uno le ha pasado, vamos al supermercado, vamos al centro comercial, vemos un artículo que dice 1,000 colones, llegamos a la caja y nos dicen, no, es que ese no es el precio, nos marca que son 20,000 colones. Sí, ¿Qué sí, claro. pasa en estos casos? Porque a mí lo que me han dicho muchas veces es que es un error, se equivocaron a la hora de etiquetarlo, pero Sí. a ese precio estaba publicitado. Exactamente, mira, eso es un mito y a la vez no. Cuando parte de lo que es derecho de información, ¿verdad? Y publicidad es el precio. Si yo veo que el precio está marcado en la góndola a tal monto, lo correcto es que yo llegue a la caja y me cobren ese monto, ¿verdad? Entonces, aquí, vía jurisprudencia de la Comisión Nacional del Consumidor, lo que se ha dado a entender es que se hace un análisis de lo que es un consumidor racional, ¿verdad? Un consumidor un consumidor promedio, si ese consumidor promedio se pudo haber dado cuenta de que estaba ante un error. Entonces, si por ejemplo yo llego y yo veo una pantalla, porque conozco casos de una pantalla de 42 pulgadas marcada a 5,000 colones, un consumidor promedio debería entender que es un error, porque una pantalla de ese tamaño y de esas características no cuesta 5,000 colones, ¿verdad? Entonces, yo sé que anda el mito de que si está marcado a 5,000 colones, me lo tienen que cobrar a 5,000 colones, pero vía jurisprudencia se ha eliminado esa creencia, y lo que en ese caso es el consumidor promedio. Entonces, si un consumidor promedio pudo haber detectado que eso era un error, el comercio no está en una obligación, ni el consumidor tiene derecho a comprarlo en 5,000 colones. He visto casos, por ejemplo, que estaba marcado en 5,000 colones está el producto, y entonces el consumidor quería llevarse 10 unidades. Entonces, en esos casos, la comisión sí ha sido clara que el error no crea derecho, ¿verdad? Que es una de las máximas del derecho. Entonces, como el error no crea derecho, no se le otorga ese derecho al consumidor. Eso por ese lado. Claramente tenemos casos donde un consumidor promedio no puede darse cuenta que se trata de un error. Entonces, por ejemplo, una botella de vino que su precio normal es 7,000 y en precio promocional está en 5,000, y cuando llega a caja se lo cobran en 6,000. Ahí posiblemente no estamos ante un error, ahí no estamos ante esta figura, ¿verdad? Entonces, ahí sí podríamos hablar de publicidad engañosa en esos casos. Entonces, la diferencia es muy importante, y yo creo que siempre ha existido ese mito de que si está marcado tal precio, se cobra tal precio. Juan Pablo, hoy estamos rompiendo un poquito el esquema, Alexa, pero es que el tema hace que cada vez que hable Juan Pablo salgan dudas nuevas. Pero, por ejemplo, para ponerle un límite racional, porque no es ni jurisprudencia ni nada, probablemente, pero digamos, para que una persona, ahora que ponías el ejemplo, voy a ponerle un ejemplo más simple todavía. El vino no cuesta 10,000 colones, o sea, no va a costar 500, ¿verdad? Eso sería muy difícil. Pero en el margen racional que el comercio en general, y esto es como para que todos tengamos una idea,
un mínimo, un piso, ¿verdad? Racional es cuando usted le dicen la oferta llega hasta un 60%. O sea, el vino cuesta 10,000, te lo dejan en 4,000. Uno dice, bueno, si está muy barato, está dentro de un margen, digamos. O sea, aquí no podemos decir que esto sea escrito en piedra, ni mucho menos. Pero eso sería como para que nos guiemos, incluso nosotros mismos, como consumidores, digamos, si un 60% es el piso racional de promoción de algo, me parece, no sé, que un poco ahí en experiencia. Sí, es que vamos a ver, eso va a ser muy, muy casuístico, ¿verdad? Y eso Sí, va a claro. depender mucho del consumidor y del producto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted me habla de repuestos de una lavadora, yo no tengo idea si un repuesto de tal lavadora cuesta entre tanto o tanto. Para No, mí, voy a comprar una nueva, y eso es lo normal. un consumidor racional no sabe nada de eso, entonces no podríamos decir, pero una botella de vino, si yo demuestro que yo soy un consumidor de vino y yo sé en cuál es el promedio de precio de ese vino, ya ahí estamos hablando de un consumidor que sabe más o menos cuál es el precio, y aquí lo importante es que no sea, que se trate de un error que sea muy evidente. Si es un error que es muy evidente, que el precio está incorrecto, entonces ahí estamos ya ante algo que se escapa de normativa protege al consumidor. Entonces, sí va a ser muy casuístico, va a depender mucho del producto, ¿verdad? Y de la promoción. Pero ahí me surge, sí, Perdón, ahí me surge la duda, porque si el rótulo dice televisor marca X, tantas pulgadas, precio tal de descuento, a pesar de que esté en 5,000, te está dando las especificaciones claras del producto. Entonces me surge la duda, ¿aplicará igual de esa forma por la diferencia tan abismal que hay entre el precio real y el precio de oferta? Sí, es que digamos, pasa, ¿verdad? Las personas que trabajan en los puntos de venta son personas y pueden cometer errores, pueden faltar, que falte un cero a la hora de imprimir el rótulo con la publicidad, ¿verdad? Entonces, si el comerciante logra demostrar que se trató de un error humano y que es un error muy evidente que no crea derecho, sí, no hay lugar para que se le cobre, para que el consumidor lo compre a ese precio. Pero bueno, eso tampoco da lugar para que se cree en una forma de que el comercio se abuse de esa publicidad engañosa, y la Comisión Nacional del Consumidor no va a avalar una práctica en ese sentido, digamos. Se tiene que tratar de un error muy evidente para el consumidor para que no se cause. Sí, claro. No, porque, digamos, por ejemplo, aquí estoy pensando como usualmente funciona el comercio o una entidad un poco más empresarial, para no decir nombres, pero ahí también, aunque existe, digamos, ese límite racional que estás diciendo vos, ¿verdad? Y me parece muy acertado. Se supone que en la parte de control de calidad de la misma empresa, y aquí me voy a poner de ejemplo los tres, o sea, digamos, Alexa la gerente, vos sos mi supervisor y me decís, Álvaro, vea, esta pantalla, ya que estamos con el tema de la pantalla, cuesta 100,000 colones y la estamos vendiendo en 5,000. Alexa le dice, mira, vamos a hacer un descuento del 95%, pero puede ser del 95%, a veces no el precio total, sino, bueno, hay cosas que sí llevan diferentes, pero digamos que es algo unitario. Entonces dice, bueno, te dice a vos que sos mi supervisor, Álvaro, vaya, póngale los 5,000 colones, ¿verdad? Se supone que vos, como mi supervisor, de ahí es donde falla un poco, o podría fallar la cadena de custodia de la empresa, ¿verdad? Y diga, claro. Sí, está bien. Y, dice Alex, y le va y le dice a Alexa, ya le dije a Álvaro que lo marcara con 5,000. ¿Cómo que con 5,000? Dice Alexa. No, era 50,000, por decir. También esa parte puede pasar, porque yo deduzco, y no sé hasta qué punto, y aquí no entrará el tema laboral, hasta qué punto pueden inducir error al dependiente, que es digamos, el eslabón en esta cadena, que es el que termina marcando el precio, no es el que lo pone el precio. Ahí vamos a temas jurídicos, que lo pone ese gerente, ¿verdad? Pero el que coloca el precio en la góndola, pues, entonces también, no sé si para efectos de prueba el consumidor puede llegar a investigar. Don Pablo, digamos, es un cuestionamiento, a decir, bueno, vamos, Álvaro fue el que puso una góndola, verifiquemos que Álvaro el día tal a tal hora lo tenía asignado,
pero fue porque Juan Pablo le dijo con una orden que venía Alexa. Entonces decir, no, Alexa sí, bueno, no, yo dije que hicieran esto. Eso también se puede investigar en algún momento, por si acaso, en todo este tema de prueba, Juan Pablo. Sí, ahí es muy complicado, digamos, lo que es, digamos, los dependientes, ¿verdad? Y esa cadena a nivel interna, sí se puede dar una cadena de errores, ¿verdad? Por supuesto. Pero es importante recordar, digamos, que el dependiente actúa a nombre del comercio, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, para el consumidor lo importante es si ese error le creó una expectativa de derecho, ya sea a partir de un error o porque de verdad creyó que ese producto podía estar a ese precio. Entonces, ahí el comercio responde. Sí, conozco casos también, digamos, de que hay mala fe de las personas que, por ejemplo, cuando son fechas de mucho tumulto, ¿verdad? Ahorita no vamos a encontrarnos a causa de la pandemia, pero Viernes Negro, esas fechas, de que alguien de forma maliciosa agarra la etiqueta de un producto más barato y lo pone en un producto más caro. Eso sí ha pasado también. Hay bromistas. Sí, claro, hay bromistas y de ahí cuesta mucho cuando son tanta gente, ¿verdad? Ya las empresas han empezado a implementar más controles, pero ese error en la rotulación puede ser un error de cualquier persona, puede ser algo malicioso, puede ser que el producto está en una liquidación que hace que el producto sea bastante. Para efectos del consumidor, es importante que el consumidor el consumidor no tiene por qué generar prueba de si fue o no un error de la tienda. Lo importante es que manifieste, digamos, cuál fue su expectativa, y no tiene que tampoco realizar una investigación como tal para demostrar si fue un error o no de la tienda. En los procedimientos administrativos, en la comisión, se parte de una presunción de veracidad, ¿verdad? De lo manifestado por el consumidor, ya que es la parte más débil de la relación. Sin embargo, también hay jurisprudencia de la comisión de que esa presunción de veracidad no es absoluta. Entonces, siempre el consumidor tiene que aportar algo de prueba, ¿verdad? Pero ese deber de aportar prueba no llega al nivel de que tenga que hacer una investigación de tal forma de que logre demostrar por qué se causó ese error, sino que lo importante es que demuestre cuál era su expectativa, cuál era el comercio y cuáles son los hechos de su denuncia. Sí, yo he visto muy de cerca, con eso ya entienden qué quiero decir. Digamos, tal vez hace unos 15, 20 años, digamos que alguien compra un vehículo y viene con el aire acondicionado malo. Y un vehículo nuevo llega a la empresa y le dice, vea, el aire viene malo. Porque también a veces la garantía, digamos, depende del producto. Por eso, cuando estaba pensando ahora que dije, bueno, es un producto, pero las piezas no están garantizadas. Si usted lee, cuando compra un carro nuevo, las piezas no estarán garantizadas en un solo producto, pero al final la empresa responde. Yo conozco, como decía, he visto casos donde al final no le cambian el aire acondicionado, y la empresa tiene que devolverle al consumidor el dinero completo, incluido, importante también, los honorarios del notario por un monto, porque le dicen, no, yo ya no quiero el vehículo, a mí me devuelve la plata, e incluso hasta he visto que en algún momento le dicen, no, y como es un vehículo, y esto era para una cuestión determinada, que yo lo necesito para trabajar o esto, hasta puede recibir un poquito más, para decirlo simbólico, y en eso he visto que sí es muy eficiente la comisión esta, ¿verdad? Sí, claro. Y le dice, devuélvale la plata, y la empresa dice, o se expone una sanción que sí le perjudica realmente la empresa. Entonces, a veces las cosas se ponen garantías por partes, ¿verdad? Ustedes lo han visto, que compra un carro nuevo y dice, las llantas sí, la batería no, lleva por piezas, que los asientos, que esto, y si usted lo lee detenidamente, casi que la empresa automotriz le dice, tenga la carrocería, ¿verdad? Claro. Simbólicamente es lo que estoy diciendo. Entonces, también puede pasar muchos esos casos. O sea, la garantía al final sí es uniforme, en principio, por todo. Sí, yo creo que se ha evolucionado mucho en ese tema, y ahorita actualmente
Cuando el consumidor adquiere un producto que es considerado un bien mueble duradero, como lo puede ser un vehículo, es importante que el consumidor reciba un documento, ¿verdad? Donde se establezcan todos los términos y condiciones de la garantía. Es muy común escuchar eso, garantía sobre caja y motor. Sin embargo, si yo compro un vehículo nuevo, la idea es que yo estoy comprando un vehículo nuevo y todos los elementos de ese vehículo deben funcionar de forma correcta durante el plazo de la garantía, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser muy importante que el consumidor tenga información suficiente sobre los términos y condiciones de la garantía, cómo hacerla valer, ¿verdad? Muchas agencias de autos establecen lo que son las revisiones periódicas obligatorias, ¿verdad? Para esa garantía extendida. Entonces, es muy importante. Algo que es muy importante que no hemos hablado es que qué derecho me da la garantía. Y es que la garantía, conforme a la normativa, me da 3 derechos. Me da el derecho a que me cambien el producto, me da derecho que me devuelvan el dinero o me da derecho a que me lo reparen. Sin embargo, es un área un poco gris porque no está definido cuál es ese orden y no queda a criterio necesariamente del consumidor porque se le da el derecho al comerciante de reparar el producto. Entonces, aquí lo que la comisión nos ha dicho es que lo que aplica es lo que sea más adecuado dada la naturaleza del producto. No es lo mismo, o sea, sería un poco injusto e irracional que si yo compro un vehículo nuevo y le falló un foco, que ya por eso me tengan que devolver el dinero o que me tengan que cambiar el producto, ¿verdad? Eso sería bastante injusto. Entonces, va a depender mucho de la naturaleza del producto, ¿verdad? Y de cuál es, o sea, si reparar el producto implica una desnaturalización de este producto o un cambio en su calidad o de cualquier forma una depreciación, entonces no es procedente la reparación y ahí sí sería necesario una devolución de dinero o un cambio del producto. Pero eso es cuál es el derecho que procede al momento que yo aplico la garantía, va a depender necesariamente del producto, porque como repito, no sería justo devolver el dinero por un carro que le falló el foco. Entonces, cuando se proceda a la reparación, sí hay reglas especiales de la reparación. Entonces, claramente, si yo llevo un producto, como el caso que nos plantea don Álvaro, y llevo el aire acondicionado y me falla, me reparan, lo vuelvo a llevar, y me lo reparan y vuelve a fallar, ya ahí estamos ante un caso evidente de una desnaturalización, porque yo no compré un carro nuevo para que me esté fallando cada cierto tiempo, ¿verdad? No, incluso ya a mí sí me pasó, y aquí así título personal, en una ocasión con Carlos, y duré como 2 años, toda la garantía, vea, cambio. También, ¿qué pasa? Ahí está parte del derecho del consumidor. Fuera o no una marca reconocida, ¿verdad? Para dejarlo más genérico, ¿qué dice? Nunca volví a comprar uno de esa marca. Sí. ¿Verdad? Y si alguien me pregunta, ya a título personal, vea, le digo, yo tuve esta experiencia. Y si probablemente a usted pasara, Juan Pablo, o Alexa dicen, vea, yo les recomiendo que mejor de eso no compren. Entonces, al final, tampoco, porque aunque la empresa se vea monstruosa a la par del consumidor, una seguidilla de consumidores que pueden decir de boca en boca, ¿verdad? En buen sentido de la palabra, mejor no, se corre la bola y una empresa gigante puede desaparecer. Totalmente. Eso es muy importante. Eso es lo que nosotros le asesoramos a la empresa, a las empresas de forma preventiva, ¿verdad? Tratamos de hacerles ver que el derecho de consumidores es un valor agregado a su negocio, ¿verdad? A su operación. Una empresa, no es lo mismo comprar en una empresa que uno sabe que no cumple, ¿verdad? Con la normativa, a una empresa que sabemos que sí respeta las normas, ¿verdad? Porque crea una buena imagen hacia los consumidores y es parte de la imagen de la empresa, ¿verdad? Esa empresa que genera confianza y transparencia a sus consumidores mediante el respeto de la normativa. Y también las multas son muy altas en la comisión, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante contar con esa asesoría correcta y aplicar de forma correcta y velar por cumplir a favor de los consumidores de toda esta normativa. Hay muchísimos temas de consumidor. Sí, no, antes de avanzar, porque hay una pregunta de una birnauta sobre lo que estábamos conversando sobre la publicidad en las góndolas. Algunos comercios ya son recurrentes en esos errores de cambio de precios, ya que al comprar en masa mucha gente no se da cuenta del precio en caja que se le está dando realmente. ¿Sirve como medio de prueba tomar foto a la promoción del producto? Nos pregunta Nambisa Santana.
Sí, claro, sí, en caso que usted se dé cuenta que es, ella tiene toda la razón, muchas veces uno compra tal vez productos de las compras de abastecimiento, digamos, del diario, uno no revisa, exactamente cuánto estaba marcado y cuánto lo compré. La única persona que conozco que hacía eso era mi papá, que se acordaba en cuánto compraba el producto y llegaba a la caja y sabía cuánto se lo cobraban, pero una persona no suele hacer eso. Eh, Ahí es importante tomar foto de la promoción, ¿verdad? Si yo cuento con la foto de la promoción y el ticket de caja donde se demuestra que me están cobrando más de lo que realmente es, ahí sí estamos en un caso de publicidad engañosa, y con esas pruebas que tiene puede proceder con la denuncia a la comisión, salvo que de alguna forma arreglen el establecimiento y lleguen a un acuerdo, que podemos hacerlo en cualquier etapa. También es importante que no necesariamente son los precios que están rotulados. Bueno, vamos a ver cómo lo explico. Hay precios que están regulados, ¿verdad? En Costa Rica, como es el precio del arroz. Estos precios tenemos que deben cumplirse tanto en la góndola como en la caja. Si no, estamos ante una práctica que se llama especulación de precios, que es cuando cobro más de lo que es un precio regulado. Pero bueno, eso es otro tema. No, es que este tema es inagotable, ¿verdad? Sí, claro, yo sé que hay muchos temas. Porque hay diferentes áreas, incluso ya viéndolo jurídicamente, ¿verdad? También depende de dónde está la categoría del producto, también va variando la parte regulatoria. Y por ejemplo, vos hablaste ahora de un tema muy polémico, ¿verdad? Ya sin comprometerte, ¿verdad? Pero Álvaro Sánchez va a una farmacia y se compra una vacuna contra X cosa. O sea, llego a la farmacia, me pongo, y bueno, esperemos que no sea el caso, obviamente. Y la vacuna le dice a usted que lo van a... Porque en el caso de la medicina siempre hay un margen de error. En una medicina es 100% efectiva. Entonces, aunque como no es un 100% efectiva, Juan Pablo, ¿hay algún límite que ya haya definido digamos, en este caso, la Oficina de Defensa del Consumidor, que diga, ok, la vacuna le garantiza a usted esto, pero esto no? O sea, ¿hay algún límite de ese, digamos, como te digo, en medicina no hay nada que te garantice un 100%? No. Y ahora que está de moda el tema vacunas, ¿verdad? Pues podría ser una pastilla, pero ¿hasta qué punto puede, digamos, qué parte sí te garantiza o puede garantizarte o está definido y qué parte no? Sí, claro. Sí, eso es un tema muy complejo, ¿verdad? Y el próximo año creo que va a ser el tema, ¿verdad? En temas farmacéuticos, ¿verdad? Aquí, volviendo a los principios generales, ¿verdad? De protección del consumidor, es ese derecho de información del consumidor que debe conocer de todos los alcances, ¿verdad? Todos los elementos que inciden en su decisión de consumo. Entonces, a la hora de decir si compro o no esa vacuna, es importante que la empresa que la venda tenga los medios y la forma de darle al consumidor toda la información. Usualmente compramos pastillas y vemos que uno saca la caja y la pastilla es así y viene con un folleto como así. Es por esto mismo, es porque es todo ese derecho a información, ¿verdad? Tienen que garantizar que el consumidor tiene acceso, ¿verdad? Si el consumidor no lee o no, es otro tema, pero es acceso a la información. Entonces, en cuanto a ese porcentaje, lo que la vacuna me puede proteger o no, ya eso, lo que yo he escuchado en los días que es como el 95%, ninguna va a garantizar el 100%, ¿verdad? Pero en caso de que yo compre la vacuna y decida ponérmela por esa compra que yo hice, sí es necesario que me informen ese porcentaje. Eso no, digamos, los porcentajes mínimos no están definidos como tal hasta mi conocimiento. Digamos, hay productos que sí tienen reglamentos, ¿verdad? Técnicos, realmente son centroamericanos o nacionales, que sí deben cumplir con parámetros de calidad. Creo que alguno tiene un poquito de eco. No soy yo. Entonces, hay productos, no sé cuál es. No, Creo que era Alexa. Bueno, no era yo, pero bueno, no importa. Hay productos que sí deben cumplir con parámetros mínimos.
No tengo conocimiento que para vacunas haya un parámetro y menos para la vacuna del COVID, ¿verdad? Claramente. Sí. Pero sí, por ejemplo, hay regulación y el MEC es bastante diligente en verificar el cumplimiento, por ejemplo, lo que son granos. Cuando yo veo que el frijol dice primera calidad, eso es un parámetro de calidad y debe cumplir con ciertos factores, ¿verdad? Cuando me dicen arroz quebrado, si me dicen 80-20, es por 80% de grano entero, 20% de grano quebrado. Entonces de verdad que se hacen análisis y se hacen muestreos y uno va y cuenta granos de arroz con funcionarios para ver si cumplen o no. Y así hay muchos productos, hay reglamentos técnicos para muchos productos, pero sí, para la vacuna del COVID no, pero probablemente sí es necesario que el consumidor tenga conocimiento de ese porcentaje y los efectos secundarios, ¿verdad? Que son importantísimos. Excelente, Juan Pablo. Me gustaría que avanzáramos más en el tema porque nos quedan menos de 20 minutos y creo que tenemos que tomar la parte del comercio electrónico, que ahorita pues está en auge, ¿verdad? Definitivamente con el COVID hay muchos que se quedaron sentados llorando y hay quienes comenzaron a vender pañuelos, como dicen. Entonces, al inicio del programa nos hablabas de un derecho que tenían los consumidores de las ventas en línea. Tal vez si nos puedes ahondar un poquito más en este tema. Sí, vamos a ver, incluso antes del inicio de la pandemia ya del comercio electrónico ha venido evolucionando, ¿verdad? Y cada vez está más presente, ¿verdad? Las transacciones. Entonces ya al reglamento, a la ley 7472, se le agregó un capítulo de comercio electrónico que viene a regular todo lo que es comercio electrónico, pero es importante que tengamos una diferencia. La regulación no es igual, por ejemplo, cuando yo le compro a alguien en Marketplace de Facebook, a como cuando yo compro en la página de tal tienda que tiene su proceso de compra bien definido y yo ahí mismo pago, ¿verdad? Se habla de lo que es compra en línea y compra fuera de línea. Hay casos en los que, por ejemplo, a través de Facebook o Mercado Libre es una plataforma de intermediación, ¿verdad? Es una plataforma de compra como tal. Entonces, ahí las reglas pueden ser un poco diferentes. Pero en términos generales, el comercio electrónico, lo que este reglamento vino a hacer es como establecer de forma más clara, ¿verdad?, cuáles son los derechos, pero se mantienen las mismas reglas que aplicaban para lo que es derecho de compras presenciales, ¿verdad? Entonces, siempre aplicar lo mismo, lo que es el derecho de la garantía, eso no puede cambiar, lo que es la información del consumidor, y es muy importante que el consumidor tenga acceso antes de realizar la compra, antes de realizar el pago, que la plataforma le presente como cuando uno compra en Amazon, que le presenta todos los elementos en la pantalla de la compra, las unidades, los tiempos de entrega, ¿verdad? La forma en cómo se le va a realizar la entrega. Todos esos elementos es importante que el consumidor los tenga en esa secuencia de clics que uno hace hasta llegar a la compra final, ¿verdad? Entonces, son elementos importantes los que deben incluir, como, bueno, el precio, ¿verdad? La forma de entrega y, muy importante, la forma de hacer valer la garantía. Usualmente cuando estamos en compras en comercio electrónico, tal vez no haya una tienda como tal, ¿verdad?, para realizar mi reclamo, pero sí debe establecerse la forma de hacerlo, los contactos de la tienda y la ubicación de la tienda también es muy importante. Y aquí yo hago la recomendación de que los consumidores verifiquen bien la identidad de a quién están comprando, ¿verdad? A veces uno se encuentra en una página en internet que vende esto baratísimo o lo otro, pero uno ve que no necesariamente hay un contacto y hay un número y no vienen nombres, ni direcciones, ni nada. Ahí es muy difícil porque en caso que haya que denunciar, no necesariamente vamos a saber a quién denunciar, no vamos a saber a dónde notificar, por ejemplo. Entonces, sí, lo que ha venido, entonces vemos que las compras presenciales a las que se hacen en línea responden a los mismos derechos a favor del consumidor, las mismas obligaciones para el comerciante, pero de una forma como ampliada para lo que es comercio electrónico. Juan Pablo, así muy breve, porque este segmento prácticamente es de Alexa, pero es que son tantas las inquietudes que uno transmite a través de la gente. Vea, estas son dos preguntas muy rápidas. Uno oye mucho entre los adolescentes, principalmente, mandé a comprar un clon de tal cosa a tal otro país. Y sí le llega, ¿verdad? Pero eso, ¿qué pasa con esas garantías? Porque probablemente ni siquiera esté garantizado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Después dicen, qué raro, el clon no me duró ni 15 días, ¿verdad?
y a Sí, quién le claro. reclama, porque al final es muy complicado. Te pregunto porque eso es, ahora que estamos en Navidad y precisamente entre los adolescentes, ¿verdad? Ustedes, aunque son muy jóvenes, pero me refiero a la generación que los sigue, son increíbles en eso. No sé qué, un consejo para ellos y para sus padres en este caso. Sí, bueno, ahí es muy importante y la comisión lo ha informado, ¿verdad? Que lo que compras en línea realizada fuera del país, la comisión no podemos llegar a denunciar a una empresa, a Amazon, por ejemplo, a la comisión, porque cómo se notifica, ¿verdad? En vía administrativa. Entonces, eso es muy complicado. Aquí tenemos el tema también de los intermediarios, ¿verdad? Las empresas que se encargan de realizar los envíos, ¿verdad? Aquí habría que pensar en distinguir, ¿verdad? Si la empresa es simplemente un intermediario, un transportista del producto, si realiza una función más de promocionar la venta y que el consumidor compra a través de su plataforma. Incluso hay páginas de esas de envíos que se encargan de todo lo que es garantías. Si el producto me sale malo, tiene una falla o lo que sea, ellos se encargan de trámite, ¿verdad? Entonces, aquí la forma es pensar en cómo hacerlo de la forma más pura, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, estas páginas chinas también sería muy complicado, pienso yo, lograr hacer un cambio, una evolución, porque hay como lo envía uno de a China pues, sería muy complicado así, pero yo recomendaría buscar estas empresas que incluso ayudan al consumidor en caso de que tenga que hacer un reclamo de garantía. Y la garantía debería aplicar de la misma forma. Bien, y bueno, ahora con las redes sociales, Facebook, Instagram, se ha puesto muy de moda los famosos giveaway que llaman, Sí. que son básicamente concursos, tenés que repostear la publicación y etiquetar amigos y si te sortean y salís beneficiado te dan un premio. ¿Qué pasa en esos casos si la persona que está rifando, haciendo el concurso, el giveaway, no te lo quiere entregar? ¿Hay Sí, alguna reflexión al respecto? Todavía no se han pronunciado en relación con este tema por ser tan novedoso, quizás. es que ahí tenemos un tema que sí está regulado en el reglamento, que son las promociones y las rifas, ¿verdad? Entonces el reglamento nos indica perdón, un reglamento a la promoción, que los términos tienen que estar claramente identificados y que yo tengo que dar a conocer el ganador, ¿verdad? Como empresa. Eso es parte eso es parte de la publicidad, de la información a favor del consumidor. Nos dice también el reglamento que cuando yo hago la rifa, tener un notario o un medio equivalente. No sé exactamente qué será un medio equivalente, tal vez como una grabación de la rifa o similar, ¿verdad? Pero sí debe quedar constar algo que dé fe de esa promoción. Entonces, si la página hace la promoción y no entrega el premio, ahí tenemos dos cosas. Primero, de publicidad engañosa porque hicieron una promoción que al final de cuentas no se materializó y no me entregaron el premio. Entonces, eso bien podría ser de conocimiento de la Comisión Nacional del Consumidor, ¿verdad? Por esa parte. Pero la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia para ver lo que son daños y perjuicios. Entonces, me parece que ya la no entrega del premio se convierte más en algo de ese tipo que en un reclamo de consumidor. Entonces, me parece que la persona como ganadora sí tiene un derecho, ¿verdad? Tutelable, que podría llegar a reclamar en vía judicial, ¿verdad? Entonces, habría que analizar bien el caso, pero antes de principio, una rifa, un giveaway que se realice en línea debe respetar y hacer entrega del premio, claro está. Bien. No, Alexa, más bien me gustaría que vos desarrollaras más preguntas porque hoy la verdad he hablado un poquito más yo. No, tranquilo. Para eso es el programa, para intervenir ahí los dos sin ningún problema. Ahora, Juan Pablo, hay mucha tienda virtual en redes sociales que no propiamente es una empresa, sino que es una persona que está trayendo productos y las está vendiendo. Entonces, en esos casos es muy difícil poder notificarles alguna denuncia porque simplemente lo que hacen es agarro, cambio el nombre de la página o la elimino y me hago una nueva. Sí, O sea, simplemente es el riesgo que corres por comprar en una página de este tipo o sea, hay algún marcarlo. Es que ahí primero hay que identificar quién es el que vende, ¿verdad? Porque recordemos que en materia de consumidor lo que protege es la relación entre comerciantes y consumidores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero vender de este cuadro que tengo yo aquí atrás, yo no soy necesariamente un comerciante.
sino que yo soy una persona que está haciendo una venta porque ya no quiero algo. Ese tipo de transacciones no entran dentro de lo que es normativa del consumidor. Para que podamos hablar de comerciante, tiene que haber habitualidad. Entonces, una actividad comercial como tal, mediante la cual un comerciante realice ventas de bienes o servicios, ¿verdad? Lo que sea, pero que sí que sea de forma habitual. Entonces, por lo general en las redes sociales nos encontramos a alguien que vendo tal cosa o vendo tal cosa. Ahí tal vez no necesariamente hay esa habitualidad que se requiere para poder catalogarlo como comerciante. Y en cuanto a estas páginas que se hacen una y venden productos y luego se hacen otra, el tema sí se vuelve muy complicado, ¿verdad? Porque yo necesito saber a quién, por ahí, por ejemplo, esas páginas no necesariamente te dan factura. Para poder denunciar necesitas ese comprobante de la transacción y necesitas demostrar a quién estás denunciando. Entonces, la factura es el medio idóneo para demostrarlo. Y entonces, si es una página que está cambiando y me dice, págame por transferencia y no te da comprobante ni nada y borran la página y se desaparece, se vuelve muy complicado. Por eso el mejor consejo es asegurarse de a quién estoy comprando los productos. Y con ese comprobante de la transferencia, porque ahora se usa mucho el SIMPE, te sale el nombre de la persona a la que le estás transfiriendo, ¿con eso no puedes ir a la Defensoría del Consumidor con esa información? Sí, porque te das un comprobante de pago, entonces por ahí demuestra la relación de consumo. Aquí lo importante es demostrar esa relación de consumo, pero el documento idóneo es la factura de compra, ¿verdad? Porque es una obligación que el comerciante entregue una factura, pero me parece que mediante el comprobante de la transferencia se podría llegar a demostrar esa relación y ese vínculo con el comerciante. Perfecto. El tema de la factura es muy importante, que los consumidores, de ahora que realizan sus compras navideñas, te pidan factura, ¿verdad? Porque es el elemento que demuestra la relación de consumo y es lo que me va a permitir hacer el reclamo de garantía, ¿verdad? Entonces, es un documento que es muy importante y tal vez con tantas compras uno lo guarda y no sabe que lo hizo, pero cuando son bienes que tienen esa garantía, es importante guardarlo. Bueno, ya casi vamos a terminar. Eso que vos estás diciendo tiene dos cosas muy importantes. Primero, que también en la cultura tributaria la gente contribuye como corresponde al país y es la forma de también asegurarte que te van a responder con tu garantía en los tres escenarios que ya vos dijiste: devolución del producto, reparación o el tercero se me fue en este momento o devolución del dinero, ¿verdad? Entonces, vea qué importante es la factura, ¿verdad? Sí. Y que el producto sea original, ¿verdad? Porque probablemente un producto no original ni te van a dar factura, ni te van a garantizar nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que también quiere decir que lo que está regulado desde el inicio como marca y posesionado como marca como tal, efectivamente va a tener probablemente siempre un respaldo. Sí, claro, sí, la factura es un documento muy importante, ¿verdad? Y claramente si tenemos un caso donde nos están vendiendo productos falsificados, ya eso es también otro mundo, ¿verdad? Lo que es la falsificación de productos y puede que también estemos comprando productos usados, ¿verdad? Es importante que el consumidor se le informe también que está adquiriendo un producto que es usado, pero no podría jamás inducir a engaño al consumidor, ¿verdad? De vender un producto que no es original. Y sí, como dice don Álvaro, probablemente un comercio que no me da factura no es un producto que sea original, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ya nos quedan 5 minutos para cerrar. Juan Pablo, no, menos, Alexa, nos quedan como... Bueno, menos, en realidad son como 3 minutos. Entonces le vamos a dar un minuto a Juan Pablo para que se despida de los Beernautas y le dé algún consejo práctico para estas compras de Navidad. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y por crear este espacio para los consumidores. Yo de recomendaciones, primero para las empresas que se acerquen al derecho de consumidor, ¿verdad? Es una normativa importante que debemos cumplir y genera transparencia y confianza en los consumidores. Y en estas compras navideñas mi recomendación es leer bien, ¿verdad? Los términos y condiciones de todo lo que adquiero, ¿verdad? Cuando compramos un producto,
nos adherimos a esas condiciones y es un contrato que incluye obligaciones tanto para el comerciante como para el consumidor. Entonces, si yo me comprometo a un financiamiento, debo entender bien esas características, ¿verdad? El financiamiento y guardar la factura de las compras y en general revisar bien, ¿verdad? Todo lo que adquirimos y hacer valer nuestros derechos como consumidores. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido un gusto tenerte por acá. Creo que nos hace falta otro programa para abarcar más este tema porque es bastante interesante y genera muchas dudas en los consumidores. Álvaro. Bueno, Juan Pablo, darte las gracias. Sí creo, es que hay temas que no solo la garantía del producto, sino la garantía de lo que te están ofreciendo. Por ejemplo, un producto con un plan de algo, ¿verdad? Para no ser adelantar temas o así. Entonces usted tiene que tener muy claras las dos cosas. En dónde te garantiza la empresa y en dónde te garantiza la distribuidora o la vendedora del producto como tal. Entonces, todo eso los consumidores necesitamos consumidores más informados, pero también productores más informados que den esa confianza que dice Juan Pablo, y de verdad también darle gracias a Juan Pablo por habernos acompañado, fue muy provechoso. Queda pendiente una segunda parte para el próximo año de fijo. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Alexa, también, de hoy en 8 estamos en Navidad. Sí. Y de hoy en 15 estamos cerrando el año. Así es. No sé, un comentario ahí como de 20 segundos para vos, Alexa, de cierre de año. Sí, claro, ¿no? Agradecerles, como les dije al inicio, la fidelidad, el acompañarnos durante este 2020 que ha sido tan difícil para todos. Definitivamente la virtualidad nos ha permitido permanecer juntos hasta cierto punto. Esperamos retomar el próximo año con más fuerza, contar con su compañía, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo a todos. Y bueno, pues invitarlos para que se queden ahorita a las 8 con don Franklin Vargas y Esteban Solano en el programa En Broma y en Serio, que igual es el último del año. Nos vemos en enero, si Dios lo permite. Álvaro, un gusto como siempre. Juan Pablo. Igualmente. Hasta luego, mucho gusto. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.